Segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, verso 1 y verso 2. ¿Me puede ayudar a leerlo juntamente conmigo? ¿Qué dice? Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Una vez más quiero preguntarles, ¿cuántos trajimos nuestra carta de recomendación? Allá abajo el amén, ¿verdad? Una vez más, ¿cuántos trajimos nuestra carta de recomendación? Fíjese bien, ¿qué dice el verso número 1? ¿Cómo empieza el verso número 1 del segundo libro de los Corintios, o segunda carta de los Corintios, capítulo 3, verso número 1? Empieza con una pregunta, ¿verdad que sí? Oiga, el apóstol Pablo está hablando con la iglesia que está en Corintios, y habla en plural, incluyéndose él también, y dice: comenzamos otra vez. ¿Qué sigue diciendo? ¿Cómo dice? ¿Está leyendo conmigo la palabra del Señor? Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Aquí hay una pregunta, empieza con un signo de interrogación y termina con el signo de interrogación, lo cual quiere decir que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo, le hace una pregunta a los corintios y le dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Y si nosotros vemos el currículo, si nosotros vemos y analizamos la vida del apóstol Pablo, él es el que está escribiendo, y le está escribiendo a la iglesia que está en Corintios, y le dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Quiere decir que cuando está haciendo esta pregunta, algo empezó a pasar en la vida de cada uno de los corintios, que ya no estaban haciendo, pero que volvieron a empezar a hacer. Y que lo que volvieron a empezar a hacer es a recomendarse a ellos mismos. En otras palabras, se estaban saliendo del camino del Señor. Mire, por ejemplo, vaya a Primera de Corintios, capítulo 1, verso número 10. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, verso número 10, algo estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Me dice un amén cuando lo tenga listo. ¿Y qué dice el capítulo 1 y el verso 10 de Primera de Corintios?
Este es el apóstol Pablo que está hablando, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice Marcelito? Oiga, que habléis todos una misma cosa, y que no haya que entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjese bien lo que el apóstol Pablo está escribiéndole a los corintios, y esta es la primera carta que está escribiendo, pero en la segunda carta que está escribiendo dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. En otras palabras, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era que ya no estaban recomendando a Cristo, sino ahora las acciones, lo que estaban haciendo, estaban recomendándose ellos mismos. ¿Sí me va comprendiendo? Y por eso es que vemos en el capítulo 1, verso 10, que el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En otras palabras, que la iglesia siempre esté unida a Cristo, y que sea Cristo el que piensa por nosotros, que cada uno de nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Bendito. Si le va a dar la gloria al Señor, dele la gloria a Cristo con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Estamos comprendiendo? Déjame ilustrártelo con el testimonio de Dios en mi vida. Y te digo el testimonio de Dios en mi vida porque yo no pude cambiar. Quien me cambió fue el Señor. Por lo tanto, no es mi testimonio. Muchas veces hemos escuchado a hermanos que dicen: voy a dar mi testimonio. ¿Cuál testimonio? Porque no es el testimonio, él no podía cambiar. Quien lo cambia a uno es Cristo. Por lo tanto, no es nuestro testimonio, es el testimonio de Dios. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Y no le digo esto por decírselo, está en la palabra del Señor. Cuando usted tenga tiempo, lee el verso 1 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios, dice: cuando fui a vosotros anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría, sino que me propuse no saber otra cosa entre nosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Como diciendo, si algo bueno ven en la vida del apóstol Pablo, no es el apóstol Pablo, es la carta, es el Señor, es Dios quien estaba haciendo aquello. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Por allá en los años 89, 90, tengo 30 años sirviéndole al Señor. Y un día llegó un varón al trabajo a pedir trabajo y ocupaban un chofer. Y yo trabajaba en una compañía repartiendo partes a los talleres. Y agarraron a aquel varoncito, pero me lo asignaron a mí,
para que por 2 semanas anduviera conmigo y le enseñara todos los talleres y todas las rutas. Y lo traje por 2 semanas. Pero apenas el primer día que lo traje conmigo, lo primero que quiso hacer fue cambiarme la radio. Y yo no lo dejé. Me molesté, lo golpeé, pero no dejé que cambiara la radio. Y como decimos los mexicanos, pinté mi raya, como diciendo, de aquí para acá no te metas. Esta es mi vida y estoy muy feliz. Y no vengas a querer hacer nada. Y le dije, aquel radio yo lo había puesto, yo lo había comprado con mi dinero de mi trabajo. Así es que le dije, ni siquiera este radio es de la compañía, me costó mi dinero. Por lo tanto, tengo todo el derecho de decirte que no me toques el radio. Y muchas veces apenas veía que estiraba la mano para tocar el radio y apenas veía yo le soltaba un manotazo. Y él quería cambiarme la radio para que escuchara el mensaje de Dios. Quiero que vayas viendo la carta de presentación que uno tiene antes de venir uno a Cristo. Mal pensado, injurioso, tantas obras tan malas que hace uno, ¿verdad que sí? Y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los Corintios, le dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Le estaba diciendo a un grupo de cristianos que había creído en Cristo Jesús, que el Señor los había ministrado, los había cambiado y los había transformado. Pero por naturaleza el hombre es malo por naturaleza. Y no es que lo diga yo, así lo enseña la palabra del Señor. Usted va al libro de Génesis capítulo 6 y el verso número 5 dice que los pensamientos del hombre van de continuo al mal. Y el apóstol Pablo lo dice desde otra perspectiva. El apóstol Pablo dice, encuentro una ley que está en mí y es la ley del pecado, porque lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Es lo que dice el apóstol Pablo, reconociendo la humanidad pecaminosa. Y el apóstol Pablo está escribiéndole, yo no sé si estaba en un escritorio, en una tabla, en una mesa, pero ahí estaba escribiéndole a los Corintios y seguramente se agarró la cabeza pensando y le puso el signo de interrogación, le puso, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Como que ya estaba viendo cositas que no eran de un hijo de Dios. Dios me bendijo con un trabajo. Trajo aquel varón y nunca dejé. Se subía a la pick-up, a la troca, y siempre me decía, Dios le bendiga. De mala gana le respondía y decía, yo tengo mi religión, no necesito otra religión. Y qué equivocado está uno, ¿verdad, hermano? Porque el Señor no es religión. El Señor es el Dios todopoderoso. Es el que cambia, es el que transforma, es el que hace cosas maravillosas. Y ya para
finalizar las 2 semanas, el último día no tenía que andar conmigo. Y aparte era un lunes y llegó tarde. Y yo dije, cuando no lo veía me puse contento de que no lo vi. 2 semanas aguantando este aleluya, queriéndome, insistiéndome en cambiar la radio. Y no había día que no él se llevara. Yo creo que las 2 semanas terminó todo moreteado de su brazo. Y siempre que estiraba la mano estaba lista para golpearlo, para darle un manotazo. Y ese día yo cargué la camioneta, puse los motores, las cabezas, los gasques, los empaques, todo lo que tenía que llevarme para el viaje. Y me habían enviado a rutas lejos, que de pronto nada más de ida a un lugar eran 2 horas de camino. Y estacioné la troca al frente del negocio ya listos para salir, y en todo ese tiempo no se apareció, llegó tarde. Y ya cuando salí con la hoja firmada de todo lo que tenía que hacer de parte de los encargados, salí y me subí a la pick-up, a la troca, y todavía volteé a verlo, a ver si no estaba por ahí. Y no lo vi. Me eché en reversa y empecé a salir, y cuando estaba inclinándome hacia la salida de la calle, lo veo parado en la puerta buscándome. Y cuando me ve, quiso correr y yo quise acelerarle para que no fuera conmigo. Nada más que Dios es muy bueno, porque aunque uno no quiera nada con Dios y la carta de recomendación que nosotros presentamos es mala, es horrible, tiene muchas cosas negras, Dios quiere cambiar la vida del hombre y transformarlo y hacerlo un hombre diferente, cambiarlo para que empecemos a dar el testimonio de Dios, para que seamos carta de recomendación para todos los hombres. ¿Sí me estás comprendiendo? Dirá, hermano, ¿y a qué va con todo esto? Quiero llevarte y no te olvides lo que estamos leyendo. ¿Qué dice? Comenzamos otra vez, ¿qué? A recomendarnos a nosotros mismos. Y ese día era la hora del tráfico, no pude cruzarme la calle porque tenía que cruzarme y darle hacia izquierda, tenía que a fuerzas cruzar la calle. Y corrió, y cuando lo vi que se estaba subiendo, abrió la puerta y vi que no había carros, como que le quise acelerar para dejarlo, para que no fuera conmigo. Es más, ni tenía que ir conmigo, eso ya no le correspondía a él. Pero como quiera brincó y se subió. Y hay una calle que se llama la calle Atlantic, que es donde está la entrada a la autopista número 10 allá en el área de California. Y cuando se subió no me dijo ni una palabra. Es más, ese día ni siquiera me saludó, ni siquiera me dijo Dios le bendiga. Y yo dije, qué bueno. Y cuando estaba subiéndome la autopista, vi que iba así. Casi se golpea hasta con la parte de enfrente. Y me entró la buena persona. Dije, viene aburrido, es el último día, ¿qué me puede pasar? Me ha insistido tanto en que le cambie la radio
Y pensando esto, estiré la mano, prendí la radio y apenas si toqué, estoy hablando de los años 90, ahorita todo es digital. Pero en los años 90 todos los radios que teníamos tenía que andarle buscando a la perilla. No sé cuántos como yo de mi edad hay aquí, porque los jóvenes ya no conocen eso. Pero le cambia la perilla y va con cuidado y va la aguja marcando y yo le iba buscando. Pero ese día apenas si toco la perilla para ponerle y apenas si la toco y aparece el programa de radio Una Voz que Clama en el Desierto. Por allá en el año 90 Dios me alcanzó. Y es que todo es un plan de Dios, donde a uno lo hace y borra todo su pasado y se empieza a escribir en nuestra vida cosas diferentes. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, como diciendo: algo está pasando porque ya no están recomendando a Cristo. Ahora se están recomendando ustedes mismos. Y hay veces que así pasa en las iglesias, porque en la iglesia no debería haber enemistades. En la iglesia no debería haber diferencia entre nosotros los hermanos. Pero siendo honestos delante de Dios, ¿verdad que sí pasa eso? ¿Va comprendiendo por qué el apóstol Pablo? Ahora, si pasó con la iglesia de los Corintios, nosotros no somos diferentes. Pero lo más precioso es esto: que han pasado los años, más de 2000 años, y el apóstol Pablo, Dios por usando al apóstol Pablo, nos sigue hablando a nuestras vidas. Y hoy nos pregunta: ¿se están recomendando a vosotros mismos? Como para que reaccionemos, como para que recapacitemos, como para que entremos en razón y dejemos aquellas cosas y volvamos a empezar a recomendar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo Jesús nuestro Señor. Ah, qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Estamos comprendiendo la palabra de Dios? ¿Se la está gozando? Mira, ¿por qué te doy testimonio de lo que Dios hizo en mi vida? Ese día cambié la radio, apenas si toqué la perilla de la radio y apareció el programa radial, empezó la musiquita, ta, 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 y empezó la musiquita a sonar. Apenas eran las 9 de la mañana, me recuerdo bien. Entraba a las 8, lo que cargaba y salía, estaba subiendo a la autopista. 9 de la mañana estaba empezando el programa radial de Una Voz. A todos estos, ¿cuántos conocen el programa radial de Una Voz que Clama en el Desierto? ¿A cuántos les ha sido de bendición ese programa? Dele la gloria al Señor, porque es Dios quien puso ese programa. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y a mí me llamó la atención porque yo cambié la radio porque vi que iba aburrido mi compañero de trabajo. Y dije, bueno, es el último día, ¿qué me puede pasar? Y me salió lo buena persona. Ya no fue él, fui yo quien cambió. Y apenas y no era yo, era el mismo Dios de los cielos. Y me sorprendí porque
apenas si empezó a escuchar la musiquita, y luego termina con su pastor Rafael Rodríguez. Esta voz refrescante que se extiende al mundo con el mensaje. Y la iglesia del cuerpo de Cristo con su pastor Rafael Rodríguez. No estoy ensaltando al hombre, pero quiero que me vaya entendiendo lo que Dios usó para cambiar mi vida. Y cuando escuchó la musiquita y escuchó al pastor, de irse durmiendo, pegó un reparo así y volteó a verme. Y yo vi que me peló unos ojotes así, grandotes. Y yo dije, qué tremendo. Me sorprendió la reacción de él. Este varoncito por 2 semanas venía presentando a Cristo. Venía insistiéndome y me estaba dando testimonio de lo que yo podía ver en él, porque lo golpeaba y ni siquiera respondía. Si le dolía se aguantaba y no me decía nada. Y yo podía leer. ¿Sí me está comprendiendo? Yo podía ver su carta de presentación de aquel varoncito. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Porque no me respingaba, no me reclamaba, no decía nada, nada más seguía insistiendo siempre en cambiar la radio. Me quería hablar y no lo dejaba hablar, pero me quería hablar del Señor. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que estaba recomendando, era una carta de recomendación de él o del Señor. Del Señor, ¿verdad que sí? Pero hay que tener mucho cuidado, porque toda esa carta de recomendación se vino por los suelos. 2 semanas buscando hablarme del Señor, 2 semanas insistiéndome. Y cuando el Señor empieza a hacer la obra y pone en mi corazón que le cambie la radio, y al escuchar a aquel hermanito en la radio, ¿quién estaba? Te digo, me sorprendió porque se puso recto, como que pegó un brinco de irse durmiendo y volteó a verme y me peló unos ojos. ¿Y sabes qué me dijo? Ese hombre está mal. Ese hombre no tiene la razón. ¿Qué sabía yo de predicadores? ¿Qué tenía que saber de los problemas entre los cristianos? Y de estar recomendando a Cristo, empezó a recomendarse a sí mismo. ¿Sí me está comprendiendo? Porque ya empezó a verlo de una manera religiosa. Y ya no vi que estuviera recomendando a Cristo, porque vi que traía algo en contra del pastor. Ojalá que me estés comprendiendo. Y qué horrible es eso, hermano. Es feo eso. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Este hermanito por 2 semanas me estuvo recomendando sin mucha palabra, con sus acciones. Me estaba recomendando y yo podía ver
que era un cristiano, que el Señor vivía dentro de su corazón. Porque créeme, hermano, que hubo momentos que me molestaba tanto, me enojaba, me ponía furioso, y nada más su presencia me irritaba. Y en varias ocasiones me subía a la pick-up, era un asiento rojo, me recuerdo, todo sucio, lleno de grasa, el volante, una camioneta blanca, una Ford Ranger, una Ford Courier. Y cuando lo veía que se iba a subir, yo me agarraba del volante y mi espalda la ponía contra la puerta del chofer y me agarraba con mi otra mano del respaldo y nada más estaba esperándolo para darle de patadas, para que no se subiera. Y alguna que otra vez le di una patada. Y todo lo aguantó por amor a Cristo. ¿Sí me estás comprendiendo? Todo lo aguantó. Estaba recomendando a Cristo. Yo podía leer una carta en él. Pero cómo de un rato a otro puede cambiar la carta de presentación. ¿Sí me estás comprendiendo? Porque cuando le cambió la radio y me dice, ese hombre no tiene la razón, está mal, casi le faltó decir nada más que era un hijo del diablo. Y todo su trabajo de estar recomendando a Cristo, empezó a recomendar al Señor. ¿A quién empezó a recomendar? Él mismo, sus ideas, sus opiniones, sus interpretaciones. En otras palabras, comenzó a recomendarse a sí mismo. Ojalá que me esté comprendiendo. Hay veces que a uno, en un momentito, uno aunque sea tranquilo y lo hacen enojar, como que le cambian el canal. ¿Sí me está comprendiendo? Uy, no le diga algo que le ofende, porque es como esos gallitos de pelea, de pronto son transformados inmediatamente. Y cambian las cosas de un ratito para otro. Y ahí es cuando empezamos no a recomendar a Cristo, sino a recomendarnos a nosotros mismos. Ojalá que me vayas comprendiendo. Una vez más, leamos el verso 1 del capítulo 3. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Y el verso 2 dice el apóstol Pablo: nuestras cartas sois vosotros. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Mire qué hermoso. Si le va a dar la gloria al Señor, désela al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Cuántos estamos comprendiendo la palabra del Señor? Ahora, el Señor está usando al apóstol Pablo para hablar a la iglesia de los Corintios, porque de pronto había cositas que no estaban bien, y esas cositas ya no estaban recomendando al Señor,
sino se estaban recomendando solos. Mira, cuando el Señor me alcanzó y aquel hermano lindo, aquel hermano precioso, porque no puedo hablar mal de él, nada más te estoy dando testimonio de lo que pasó. Como quiera que sea, el Señor lo usó para alcanzar mi vida. Como quiera que sea, lo usó para alcanzar mi vida. Y dejando a un lado la mala recomendación, a la carta de recomendación mala, el Señor sigue su obra. Y dije, bueno, si no quiere escuchar, mejor para mí, dije yo. Y en esos tiempos, yo soy del estado de Nayarit, se usa mucha banda. Y había el tiempo de los bailes de la quebradita. Yo no sé, los más viejitos por ahí se han de acordar. No sé si aquí se dio o no se dio, ¿verdad? Pero era la música que yo escuchaba. No, le subía todo volumen a la música que yo iba escuchando. Dijo, no quiere escuchar, mejor para mí. Pero algo pasó. Porque al siguiente día ya no se subió conmigo, porque le asignaron un vehículo a él. Y salí casi a la misma hora, y cuando me iba subiendo la autopista me acordé de que no quiso escuchar a aquel varón. Y dijo, bueno, si no es de ellos, pues es de los míos. Y prendí la radio, y apenas si le vuelvo a tocar la perilla, aparece. Y aparece la musiquita de la introducción del programa radial Una Voz que Clama en el Desierto. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Y ya no pude escuchar música secular, porque a partir de ese momento empecé a escuchar la palabra del Señor y algo empezó a cambiar en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor me hizo comprender que Él pagó todos mis pecados allá en la cruz del Calvario, y que allá en la cruz del Calvario el acta, oiga bien, porque así dice la palabra del Señor, el acta de los decretos que se levanta en contra nuestra, quiere decir la carta que teníamos de recomendación antes de venir a Cristo. El Señor la tomó y la colgó, la clavó en el madero, allá la puso y dejó la carta en blanco para empezar a escribir en esta vida. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Bendito, 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 bendito sea el Rey de Reyes. Había un acta de los decretos, una carta de decretos que se levantaba en contra nuestro. Y la mía decía, Marcos golpea a su esposa. La mía decía, Marcos es un borracho. La mía decía, Marcos es un maldiciente. La mía decía, Marcos es un injuriador. La mía decía, Marcos es una mala persona. La mía decía, él merece la condenación. Pero el Señor tomó el acta de los decretos que se levantaba en contra mía y la llevó a la cruz, la clavó en la cruz y allá la dejó. Y empezó a cambiar y empezó a escribir algo diferente en mi vida. Porque eso es lo que dice la palabra. El acta de los decretos que se levantaba en contra nuestro. Ah, cómo trataba mal a mi esposa.
La trataba muy mal. La corría a las 2 de la mañana, ya borracho de la casa. Le daba muchas ofensas y todo eso estaba en la carta de presentación que yo tenía antes de venir a Cristo. Esa acta de decretos que se levantaba en contra mía, que me acusaba. Pero vino Cristo, dejó su trono de gloria, el Señor tomó forma humana para ir y pagar por mi pecado, pagar por mi maldad, pagar por mis iniquidades, y dejó clavada en la cruz el acta de los decretos que se levantaba en contra mía. Y ya no volví a ser el mismo. Y empezó a entrar la palabra a mi corazón, a incrustarse en mi corazón. Y el Señor empezó a escribir algo diferente en mi vida. Empezó a escribir que como su hijo yo tenía que tratar como el vaso más frágil a mi esposa. ¿Me estás comprendiendo? El Señor empezó a escribir. Nada más que es fácil decirlo, pero esto lo tiene que ver la gente y lo tiene que leer en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Como quien dice, empieza una vez más a uno a escribir sus acciones, sus decisiones, no las de Cristo, sino las nuestras. ¿Cuántos estamos comprendiendo la palabra del Señor? A todo esto, ¿me va comprendiendo? Porque le pregunté si había traído su carta de recomendación. ¿Cuántos trajeron su carta de recomendación? Ahora la pregunta: ¿quién está recomendando? ¿Se está recomendando usted mismo o está recomendando a Cristo? Porque si nos estamos recomendando, esta palabra es para corregirnos y pedirle perdón a Dios y venir delante de Dios y decirle: Señor, que yo mengüe y que tú crezcas en mí, para que la gente se dé cuenta que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios hacedor de maravillas. Porque hay veces que uno empieza a recomendar. ¿Cuántos nos hemos mire, voy a dejar levantar yo mi mano para que nadie se sienta mal. Yo me he recomendado a mí mismo ya estando en Cristo. ¿Cuántos se han recomendado a sí mismos? Siendo honestos, no le dé pena, levanten su mano los que se han recomendado. Qué bueno que son poquitos. Pero hay veces que uno se empieza a recomendar a uno mismo, y con nuestras acciones comenzamos a negar que somos cristianos. Nada más que Dios es muy bueno, hermanos. ¿Verdad que Dios es bueno? Mira, aquí estamos en este día ensaltando y glorificando el nombre del Señor. Aunque somos faltos y aunque somos pecadores, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Si le va a dar la gloria, yo me detengo y usted ensalte el nombre poderoso del Señor. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él merece la gloria y merece toda la honra. Si antes le aplaudíamos a un hombre, ahora no le aplaudimos. Es más, que la gente que va pasando se dé cuenta que aquí hay hombres y mujeres que recomiendan a Cristo y que no le aplauden a un hombre, le están aplaudiendo a aquel que cambió su vida, aquel que hizo las cosas diferentes, aquel que los transformó, aquel que los cambió. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Pablo dice: comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos.
Y eso es algo hermoso. Yo te decía, la carta, el acta de los decretos que se levantaban en mi contra, era mucha maldad y mucha iniquidad. Y merecía el castigo eterno, el tormento eterno. Merecía estar en el lago de fuego donde dice la palabra que el gusano nunca muere. Pero vino Cristo a tomar mi lugar. Vino Cristo y me hizo a un lado y recibió el castigo que yo merecía tener yendo a la cruz del Calvario, bendito sea. Pero cuando fue a la cruz del Calvario, ahí estaba llevando toda mi maldad y toda mi iniquidad. Ahí estaba llevando mi carta de presentación antes de venir a Cristo. Todo aquello que se levantaba en contra mía, la estaba clavando con su muerte en la cruz del Calvario, para que yo pudiera tener vida y vida en abundancia, para que pudiera ser diferente, para que pudiera perdonar, para que pudiera amar. Era necesario que Él llevara en la cruz del Calvario todas mis iniquidades y Él empezara a escribir una carta directa en mi vida. Y a partir de ese día ya no volví a ser el mismo. El Señor me cambió y me transformó. Hizo una obra maravillosa aquí. Pero con el paso de los días, hay veces que uno le falla al Señor. Mira, ve por favor a Jeremías capítulo 15, verso 15. Ya te voy terminando. Y quiero que lo veamos por la palabra del Señor, que por más espirituales nos demos cuenta que le fallamos a Dios. Jeremías capítulo 15, verso 15. Jeremías está hablando con Dios. Capítulo 15, verso 15. Y la palabra del Señor dice: tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí y visítame y líbrame de mis enemigos. ¿Sí dice así o no dice así? ¿Sabes lo que estaba haciendo Jeremías? Yo veo a Jeremías apuntándole al Señor diciéndole: tú lo sabes, no te hagas, tú lo sabes. Acuérdate de mí. ¿Sabes qué le estaba diciendo a Dios? Que lo había abandonado, que se había olvidado de él. Pero Dios no lo había abandonado, ni se había olvidado de Jeremías. Era la maldad en el corazón de Jeremías que lo había apartado de la presencia del Señor. Lo puedes ver en el verso 19 del capítulo 15. Fíjate lo que dice el verso 19. Lo que Dios le responde a Jeremías. ¿Qué dice el verso 19 del capítulo 15? ¿Cómo dice? ¿Lo tiene alguien? Por tanto, oiga, Dios hablando, así dijo Jehová. Oiga, si te convirtieres, ¿verdad que dice? Yo te restauraré.
¿qué es lo que estaba diciendo? Que por un tiempo Jeremías estaba presentando una carta de recomendación, iba haciendo la voluntad de Dios, iba hablando de las grandezas, iba diciéndole al pueblo que se arrepintiera, pero algo pasó en el corazón, en ese trayecto que estaba llevando la palabra de Dios, que su corazón se empezó a endurecer, su corazón se empezó a enfriar, y cuando menos pensó, sintió que ya el Señor no estaba con él. Pero no era que el Señor no estaba con él, es que él se había apartado del camino, se había ido por otro extremo y era tiempo, pero ahí estaba el Señor, ahí estaba Dios para encaminarlo, para volverlo al camino del Señor. Por eso Jeremías le dice: tú lo sabes, como apuntándole al Señor, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes, como diciendo: acuérdate que tú me prometiste, que tú me dijiste que ibas a estar conmigo. Porque así le dijo el Señor en Jeremías capítulo 1. Usted lee el verso 11, el verso 18, el verso 19 de Jeremías y lee que el Señor le dice a Jeremías: he aquí yo te he puesto hoy como muralla, te pongo como un muro de hierro. Y le dice: yo voy a estar contigo, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo voy a estar contigo. Era la promesa de Dios, y él recibiendo la promesa. Pero acá lo vemos apuntándole a Dios, diciéndole: un Dios falso eres, porque me prometiste que ibas a estar conmigo. Y le decía: acuérdate de mí, visítame y líbrate de mí mis enemigos. No era el Señor que había fallado, era Jeremías que le había fallado a Dios. Era Jeremías que ya no estaba recomendando a Dios, se estaba recomendando a sí mismo. Nada más que Dios es grande y maravilloso, y el Dios que tenemos es un Dios de misericordia que derrama de su gracia sobre cada uno de los que hemos creído en Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea. ¿Y sabes qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice: pero el fundamento de Dios está firme, como diciendo: lo que Dios hizo en la cruz del Calvario no se mueve, ese fundamento está firme, ese fundamento sigue teniendo vigencia, sigue perdonando, sigue haciendo cosas maravillosas. Y el verso 19, el Señor le dice a Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si le está diciendo si entresacares lo precioso de lo vil, quiere decir que la maldad había entrado al corazón de Jeremías. Y el Señor le dice: si entresacares, quita toda esa maleza que ha crecido y que no te deja verme, porque aquí estoy contigo. Y como no veía al Señor, se recomendaba a sí mismo. ¿A cuánto nos ha pasado como a Jeremías? Pero qué bueno es Dios que nos tiene aquí en este lugar, que nos dio un día más. Mira, un día más que abrimos nuestros ojos, un día más que no hemos sido consumidos, y ha sido la misericordia, ha sido el amor de Dios que quiere seguir escribiendo en nuestra vida cómo tiene que vivir la vida, para que nosotros recomendemos a Cristo y no nos recomendemos a nosotros mismos. Alguien que me ayude a exaltar el nombre del Señor, alguien que me ayude a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte sobre tus pies.